quiero a todos ustedes, sinceramente, agradecerles el compromiso, el sacrificio, el esfuerzo que han hecho, que hacen y seguirán haciendo al servicio de las ideas, de los principios, de los valores de la Unión Cívica Radical. Quiero en particular agradecerles a todos ustedes sinceramente el esfuerzo que hicieron en circunstancias muy adversas, muy complicadas para la oposición en general y para la Unión Cívica Radical en particular. Circunstancias realmente complejas. Quiero, agradecerles todo el esfuerzo, toda la militancia que pusieron al servicio de los candidatos de la Unión Cívica Radical en las distintas categorías. En lo que a mí respecta, muchísimas gracias. Siento una deuda enorme con todos ustedes y espero algún día estar a la altura de las circunstancias para devolver el esfuerzo, para hacer por ustedes todo lo que ustedes hicieron por los candidatos del partido. Quiero ser breve para no, abusar de la paciencia, de la atención de los que estamos aquí reunidos. Quiero primero pedirle disculpas a Nito, públicamente. Ya lo dije en privado. Yo fui uno de los que lo falté de ideas, por decirlo de manera elegante, cuando ingresó al partido. Miren, en aquellos tiempos, en el 2001, si tuviéramos que usar una metáfora, una figura que pudiera graficar lo que ocurría con la Unión Cívica Radical, podríamos usar la siguiente. Muchísimos, masivamente, se iban de la casa del partido. Salían en tropel y había uno que a contramano, abriéndose paso entre todos los que salían, quería ingresar. Ese era Nito Artaza en aquellos años. Gracias, Nito. Espero que, digamos, quiero además agradecerle por todo lo que hizo, además de pedirle disculpas por habernos faltado de armas, que derecho tenemos, de ideas, perdón, agradecerle, en serio, después, fue uno de los hombres, y no éramos amigos, ahora nos estamos haciendo, pero no éramos muy amigos, al contrario, me sorprendí jamás, sinceramente, estas cosas no se olvidan, jamás me imaginé que podía encontrar en él tanto desinterés, tanto acompañamiento, tanta defensa de la candidatura. Yo sé que le costó incluso a veces tener que enfrentar situaciones que no son de las más agradables con sus amigos, porque reprochaba a algunos de sus amigos que no se comprometieran como debían comprometerse. Eran unos dirigentes de otras provincias. Yo sé la discusión que tuvo en el Comité Confederal. Después del 14 de agosto, cuando las cosas venían difíciles, muchísimas gracias, de esas cosas uno no se olvida. Pero luego de esto, de este agradecimiento y de este pedido público de disculpas, quiero agradecerle a Carlito, que fue el autor de la iniciativa, fue el autor de la casa, Carlos Pérez. Carlos, está presentado por el 20%, ¿qué tendría que decir yo, ojalá hubiera sacado el 20% en la elección? Sin embargo, sigo peleando con la misma convicción, sin intereses personales, pensando en el partido. Miren, yo sé que algunos
tendrán dificultades para creer. Pero yo pongo la vocación de poder en el partido, en sus ideas, en su programa, en sus valores. Es ahí donde pongo la vocación de poder. Yo quiero que el partido, sus ideas, el programa llegue al gobierno. Y que lo haga que está en condiciones de garantizar mejor la consecuencia con esas ideas y el que está en condiciones de garantizar mejor el resultado de los términos electorales. Que se reúnen las dos dimensiones, la política y la electoral. Si no, no sirve. Si se separan, no sirve. Pero quería también agradecerle a Emiliano, presidente de la Juventud de acá, ¿no? Pero a propósito de Emiliano, a propósito de Emiliano, quiero agradecerle a todos los jóvenes que trabajan en el partido. Sinceramente, gracias. Miren, suelo recorrer centros de estudiantes, secundarios, distintas instituciones que nuclean a jóvenes, con el propósito de hablar de política, no del partido, de política, para invitarlos al compromiso político. Y siempre digo más o menos las mismas cosas en esos encuentros. Y quiero repetirlo hoy. A propósito de la cantidad de jóvenes que hay en este encuentro. La vida, chicos y chicas, no es solamente para disfrutarla, para rodearse de confort, para pasarla lo mejor posible. La vida no es únicamente para ser feliz, que hay que procurar serlo y es difícil. La vida también es para darle sentido, para darle trascendencia, para honrarla. Y nada le puede dar más sentido a la vida. Y ya se darán cuenta si alguna duda tienen cuando, como yo, estén cerca de los 40 años. La vida, digo, es para darle sentido y nada le da más sentido a la vida, nada la honra más, nada le da más trascendencia a la vida que trabajar por mejorar la condición humana. Y se puede trabajar con ese propósito desde distintas actividades. Desde la docencia, desde una ONG, desde el sacerdocio, desde distintas actividades. Pero la actividad por excelencia, la actividad desde la cual con mayor alcance, con mayor profundidad, con mayor calado, se puede trabajar por mejorar la condición humana en la política. Yo los invito por abrazar esta vocación. Más allá de las ejemplos, a veces deleznables que encontramos en la vida política. Yo creo que la mayoría de los que ingresan a ella lo hacen lleno de ilusiones, de esperanza, de espíritu de transformación, de espíritu solidario, pero el hombre es el hombre, lleno de debilidades, lleno de limitaciones y a veces de crueldad. Pero la política es eso, muchachos, la actividad desde la cual se puede trabajar para mejorar la condición humana. Es la actividad por excelencia desde la cual se puede trabajar con ese propósito. Yo sé que estas palabras, muchachos y muchachas, pueden causar hilaridad. Algunos pueden burlarse frente a estas reflexiones. ¿De qué nos habla este tipo? Pueden decir algunos jóvenes. Sobre todo en estos tiempos en los que la cultura está impregnada de valores materialistas, consumistas, interesados, egoístas. Yo te digo que en estos tiempos estas palabras pueden causar hilaridad. Sin embargo, no se preocupen. Tarde o temprano comprenderán
bien. A veces tendrán la sensación de que están predicando en el desierto. Tendrán la sensación de que están diciendo cosas que no interesan a nadie. No se preocupen, muchachos. Muchas veces a lo largo de la historia tuvimos los radicales la sensación de predicar en el desierto. ¡Ay de mí si no predico!, decía San Pablo. ¡Ay de los argentinos si no predican los radicales en la República! ¡Prediquen, muchachos! ¡Defienden los valores! ¡Defienden las ideas! ¡Defienden los partidos! Algunos dirán, pero que todos sean intendentes, que todos sean presidentes de partidos, concejales, gobernadores. No es eso lo que pedimos. Miren, muchachos, lo que pedimos es que por lo menos sean ciudadanos. Esa es una categoría política. Ciudadanos. ¿Cuál es la diferencia entre el ciudadano y el mero individuo? La diferencia es la siguiente. El ciudadano es capaz de trascender los intereses puramente personales. El individuo se preocupa exclusivamente por sus intereses personales. Para decirlo todavía de manera más concreta, el individuo se preocupa por la escuela a la que manda a su hijo, y está bien. Se preocupa por el estado de la calle en la que vive, y está bien. Se preocupa por el estado y la seguridad de la plaza en la que juega él con sus hijos, y está bien. Se preocupa por la calidad del servicio sanitario del hospital en el que se atiende él, su familia, y está bien. El ciudadano, muchachos, el ciudadano se preocupa además por la escuela en la que no asisten sus hijos. Se preocupa además por el estado del hospital en el que no se atiende él y su familia. Se preocupa por el estado de la seguridad en el barrio o en la ciudad en la que no vive él y su familia. Es esta capacidad de trascender el interés puramente personal lo que lo convierte en ciudadano y lo diferencia de los comportamientos individuales. Si además quieren ser políticos, muchachos, y políticos de raza, bienvenidos sean. ¿Saben qué define un político de raza? Algo que parece contra natura. ¿Saben qué es lo que define un político de raza? La capacidad que tiene para poner por encima de los intereses personales los intereses generales. Su capacidad para sacrificar el interés personal sobre el interés general. Eso define al político de raza. No tengan ninguna duda. Eso es el amo de sus dirigentes, el partido. Ese comportamiento reclamamos de los dirigentes, que sean capaces de sacrificios supremos a veces, en nombre del partido, es decir, en nombre de las ideas, los principios y valores, a partir de los cuales queremos organizar la sociedad. Yo termino con esto, ya que estamos en campaña, no vamos a hablar de programas. En otra ocasión les voy a venir a decir, en todo caso, la discusión que se puede dar en el partido, que cabe, me gustaría volver aquí a hablar de estas cosas también. Pero haría muy largo el discurso y no quiero pensar. ¿No es cierto, Nico? Bueno, les digo, nosotros somos, mire, Alfonsín decía así, que más que una concepción ideológica, la Unión Cívica Radical es una concepción moral. Y siempre me rondaba esa idea, porque en realidad las cuestiones éticas, de chicas, me empezaron a rondar en la cabeza. ¿Por qué estaba haciendo una cosa? ¿Por qué estaba mal otra? Y
y trataba de encontrar un argumento, alguna motivación, algún fundamento racional, digamos, a determinadas normas de conducta. Después me di cuenta que también el fundamento de las normas de conducta debe buscarse en el corazón, no solo en la razón. Es muy difícil incorporar una norma de conducta si no nos sale del corazón. Es muy difícil ser sensible frente a la pobreza, si la pobreza es simplemente una experiencia intelectual. Si no sufrimos frente a la pobreza, si no somos capaces de sentir lo que puede sentir el otro, si no somos capaces de ponernos en el lugar del otro, se necesita algo más que la aproximación intelectual a estos problemas que tienen que ver con sufrimientos que pueden ser evitados. Porque lo que más limita es el sufrimiento que puede ser evitado. El sufrimiento inevitable nos da lástima, pena, pero el sufrimiento que puede ser evitado, que no debería producirse, ese nos irrita, nos revela, nos moviliza a cambiar las causas que explican ese sufrimiento, por lo menos a los radicales. Pero le decía, cuando Alfonsín decía estas cosas, yo decía, tiene razón, tío, tiene razón. No es cierto que exista entre política y moral una tensión singular, particular. Algunos dicen que la tensión entre el deber ser y el ser se da en la política de manera singular, especialmente se da en la política. Yo creo que esa tensión se da en la vida. ¿Quién no ha hecho alguna vez algo sabiendo que no lo debía hacer? ¿Quién no siente en la vida ganas de hacer cosas que sabe que no debe hacer? Esa tensión se da en cualquier actividad de la vida. No en la política. Es más, para mí la política, como decía Alfonsín, es una concepción moral. Es un conjunto de valores, ideas, de naturaleza moral. Es la expresión política de un conjunto de ideas y valores de naturaleza moral. Es más, la política es una ética de lo colectivo, de la organización social. La política sin moral es basura. La política sin moral es por el fruto, la política sin moral no es política. Pero cuidado, cuidado, cuando digo que la política sin moral es basura, o cuando digo que la Unión Cívica Radical es una concepción moral, no estoy diciendo simplemente que hay que ser honesto, que hay que ser escrupulosamente honesto con los recursos públicos, que no hay que ser corrupto. Eso es fácil. Para cualquier radical y para cualquier bien nacido, eso es fácil, ser honesto. Cuando digo que la política supone un imperativo moral o es una concepción moral, digo algo mucho más ambicioso, algo mucho más pretencioso, más difícil y más complejo también. Cuando digo que la política es una concepción moral o que el radicalismo es una concepción moral, lo que estoy diciendo es que el radicalismo es una fuerza política que procura organizar la sociedad de manera tal que cada uno de sus miembros pueda vivir con dignidad. Esa es la dimensión moral que para nosotros tiene la política. No se trata de administrar la realidad simplemente. Se trata de organizar la sociedad, sus aspectos centrales, aquellos que determinan la calidad de vida de sus miembros, de manera tal que cada uno pueda vivir con dignidad. Esto es mucho más difícil que ser honesto. No alcanza con ser honesto, mucho más complejo. Muy difícil. Como decía Emiliano, es difícil ser radical, sí, pero vale la pena, es más. Si fuera fácil ser radical, les aseguro, no tendría demasiada importancia ser radical. ¿Saben por qué sabemos que es importante ser radical? Porque es difícil ser radical. Es una concepción diferente, sí,
muy bien. Yo digo que la política para el radicalismo es una actividad que tiene por objeto organizar la sociedad, la convivencia humana, de manera tal que cada uno de sus miembros en esa convivencia pueda vivir con dignidad. Algunos dicen que la política debe procurar la felicidad del hombre. Para mí eso es demagogia populismo. La felicidad es un asunto personal. Depende de cada uno de nosotros. Bueno, sería que la política se meta a decirnos dónde, cómo podemos ser felices. Eso lo elige cada uno de nosotros. Buscará la felicidad en la amistad, en el trabajo, en el arte, en el amor. La política nada tiene que hacer procurando nuestra felicidad. Ese es un asunto personal. La felicidad no se puede politizar. Pero esta declaración también es cierto. Que no se puede ser feliz. Que no se puede organizar en la vida. Sino que la respuesta a la satisfacción, a las necesidades básicas que hacen una existencia digna. Si no se respeta la dignidad del hombre, si se agrava su dignidad, se complica. Y mucho las posibilidades de que sea feliz. Y es así la responsabilidad de la política. Generar condiciones de vida digna. Ser consciente de que la sociedad tiene también la obligación de luchar para que la sociedad se organice de manera tal que cada uno de sus miembros, como decía, pueda vivir con dignidad. Y no se puede vivir con dignidad o sacarse la dignidad cuando se le niega a un hombre o a una mujer el derecho a la vivienda. Se agravia la dignidad cuando se le niega a una madre el derecho a garantizarse la salud de sus hijos. Se agravia la dignidad cuando se le niega al padre el derecho a trabajar para contribuir al sustento familiar. De muchas maneras se agravia la dignidad. Y esa es la idea que orienta nuestra conducta y que nos permite valorar la realidad, a partir de la cual valoramos la realidad. Ese es el desafío por el que debe luchar la Unión Cívica Radical. No alcanza con la libertad sola, muchachos. Terminamos con la dictadura, con la muerte, con la tortura, con la prostitución, con la desaparición de personas. Y les digo a los chicos, no saben lo que era aquella Argentina. No tienen ni idea de lo que era aquella Argentina. Y el fin de la dictadura representó un progreso en términos de dignidad. Porque se agravia la dignidad del hombre cuando se lo hace vivir aterrado, cuando vive con miedo. Sobre todo si tiene alguna inquietud política y vive con miedo a que lo maten, a que lo encierren a él o a su familia, a que lo torturen. Significó un progreso importante en términos de dignidad quienes no padecieron la dictadura, sobre todo quienes no tuvieron, incluso digo quienes no tuvieron inquietudes políticas en la dictadura, no saben de qué manera agravia la dignidad. Una dictadura nada más corrupto y perverso que una dictadura. Amigas y amigos, tenganlo presente, nada es más corrupto y más perverso que una dictadura. Y hemos recuperado la libertad, pero nos falta la igualdad, muchachos. ¿Qué es la igualdad? Es muy difícil definirla, pero podríamos decir que la igualdad tiene que ver con la necesidad de garantizarle a todos las condiciones materiales para que puedan estudiar, para que puedan curarse, para que puedan tener vivienda, para que puedan alimentarse. Eso por lo menos todo. En la igualdad no sabemos qué será la igualdad en unos 20 años, pero hoy por lo menos eso es la igualdad. Y ese es el desafío del partido. No alcanza con la libertad sola. Tenemos la responsabilidad de luchar por conquistar también la igualdad, que es más difícil. Miren, la igualdad sola puede ser la libertad sola, digo, puede ser la libertad de morirse de hambre,
La libertad de ser un ignorante, la libertad de no poder curarse no alcanza. Con la libertad solo hay que sentir el mandato moral de luchar por una sociedad que no está en condiciones de dar respuesta a las demandas de la dignidad humana. En la Argentina hay algunos que tienen garantizada la libertad y la igualdad. Y es importante para una proporción muy importante de argentinos, muchos estaremos acá. Esta Argentina es democrática en un sentido pleno, porque tenemos la libertad y la igualdad. Para decirlo más sencillamente, en la Argentina una proporción importante de compatriotas nuestros, tal vez equivalente a la que no tienen otros, al número de personas que no pueden contar de estas cosas, dicho. En la Argentina una proporción importante de personas tienen el derecho a la vivienda y la vivienda, el derecho a la universidad y la universidad, el derecho a la educación y la educación, el derecho a la salud y la salud. Pero hay otra proporción importante de argentinos que tienen el derecho a la vivienda sin vivienda, el derecho a la educación sin educación, el derecho a la salud sin salud. La tarea nuestra que se desarrolla en el tiempo, porque no hay que ser demagogos, es transformar esos derechos en hechos, tratar de que todos puedan rendir el derecho con la potenciación o la actualización de ese derecho de convicción. Ese es el desafío nuestro. Y los que estamos mejor tenemos una obligación mayor. ¿Cuántos chicos estudian acá en la universidad? ¿Cuántos chicos hay? Yo mismo he estudiado en la universidad, trabajando de derecho, pero lo he hecho, tuve el privilegio. ¿Creen que es un derecho? Es un privilegio. Está reconocido a todos ellos. Es cierto, de chicos que no pueden estudiar. Yo lo conozco todas las dones. ¿Y sabes qué es la cosa que me piden? Miren, en general me piden por los hijos, las madres, los padres que quieren estudiar en la universidad. Chicos que sueñan con ser arquitectos, ingenieros, médicos, que son inteligentes, trabajadores. No pueden ir a la universidad. Porque no están dadas las condiciones materiales, no tienen recursos. ¿Cómo estamos a estudiar de eso? ¿Cómo viviríamos nosotros esa situación? ¿No sentiríamos como injusta la vida? ¿Qué le pasa a esa criatura que se ilusiona, que sueña? En un pueblo como este, ya, por ahí, con una universidad no puede hacer. O que quiere casarse y tener vivienda y no puede hacerlo. O la madre quiere que su hijo se pierda. Nosotros lo llevamos al médico, le duele la muerte, lo llevamos al dentista, ¿saben cuántas madres tienen que aguantar por encima del llanto de su hijo? Porque no tienen recursos para mandarlos a la dentista o para comprarles anteojos. Pues bien, seamos conscientes de que es un privilegio, que no todos gozan de estos derechos. Todos tienen los derechos, pero no todos gozan de estos derechos. Entonces lo que tenemos que hacer es luchar para que estos derechos, estos privilegios se transformen efectivamente en derechos para todos. Ese es el desafío, muchachos. Yo los felicito a los jóvenes. Los felicito, jóvenes. En primer lugar, lo que decía, en estos tiempos, ingresar a la política significa nadar contra la corriente, caminar contra viento. No son ustedes más importantes porque usen una remera, zapatillas o vayan a los shopping, muchachos. Lo que los diferencia a ustedes es la preocupación por la cosa pública, es la sensibilidad por el sufrimiento ajeno. Eso los hace a ustedes diferentes. La felicito a las madres y a los padres. Les digo cómo hacen los cuales felices, interesados por el sufrimiento ajeno. Vamos, los felicito además porque miren, como niños, ustedes ingresaron en el 2001, todos se iban. Muchos se iban, dejaban el partido, lo hacían sin mala fe, seguramente creyendo que ya no tenía más sentido ser radical. Y ustedes, en
muchos años, como niño, ingresaban al partido. Había que ser masoquista para ingresar en esa circunstancia al partido. No, muchachos. ¿Saben que había que tener convicción, muchachos? Creer en la Unión Cívica Radical para esos años que quieran ingresar al partido. Les pido que sigan trabajando. Miren, el 2013 no hizo ahora una elección para nosotros. Es una elección que objetivamente es una elección que debería beneficiar a la Unión Cívica Radical. Vamos a trabajar para recuperar el rol del principal partido de la oposición en 2013 y luego vamos a luchar por la presidencia de la República del 15.